Y estamos de vuelta aquí en el programa y ahora vamos a ingresar a nuestro segmento de pediatría. Papito, mamita, ¿qué sucede cuando de un momento a otro le surge la fiebre a sus hijos? Usted se desespera, se preocupa, pero por favor, tenga la calma porque hoy vamos a conversar con el pediatra Agustín Torres, quien nos va a ayudar a resolver todas sus dudas acorde de este tema, ¿no? Doctor, bienvenido entre gente. ¿Cómo está el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar precisamente sobre la fiebre. Doctor, para comenzar, ¿cómo podríamos definir este término? Bueno, la fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de 38 grados y tomada en la axila, ¿no? Y de preferencia pues tomada por un profesional o por una persona que sepa lecturar bien el termómetro, ¿no? Porque claro, muchas veces bueno, las mamitas llegan a la consulta o trayendo a su bebé diciendo que tiene fiebre y cuando realmente no lo es, ¿no? Hay que también saber cómo tomar la temperatura de manera adecuada, ¿no? Obvio, y lo otro es que también mencionar, por ejemplo, lo que se escucha también con frecuencia cuando hablan de fiebre interna o fiebre interior, y fiebre por partes, ¿no? Dicen fiebre en la barriguita, realmente eso no es cierto. Si un bebé tiene fiebre, la fiebre afecta a todos los órganos y la fiebre, como te dije hace un rato y lo repetimos una vez más, es cuando la temperatura se eleva por encima de 38 grados. ¿Cuál es la temperatura normal que deberíamos tener en cuenta en nuestros hijos? 36.5 hasta 37.5. Ya cuando pasa este límite, en definitiva, tenemos que acudir a un doctor o de repente hay que tener ahí, hay que frenar un poco y hay que tener ¿qué otras consideraciones? Claro, y también tener en cuenta que la temperatura de nuestro cuerpo varía, ¿no? En la mañana es un poquito menos y en la tarde aumenta un poquito más. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Doctor, ¿cuáles son las causas que pueden producir fiebre en nuestros hijos? Bueno, definitivamente cuando una mamá nos refiere que su hijito tiene fiebre, definitivamente hay que pensar en una infección, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que algunas veces la temperatura suele aumentar cuando lo abrigan mucho, ¿no? O sea, cuando estamos demasiado abrigados y es comprensible por la temperatura que es bastante fría, entonces las mamitas recurren a abrigarlo demasiado y eso a veces hace que la temperatura suba un poquito más, ¿no? Claro. Pero en esencia, cuando un niño tiene fiebre hay que pensar en una infección, ¿no? Y las infecciones, bueno, más frecuentes, pues, que suelen ocasionar fiebre y que incluso hace que lleguen a la consulta o a la emergencia, son las infecciones virales, ¿no? Que las infecciones virales que incrementan más en estas épocas frías, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son los síntomas que deberíamos tener en cuenta en nuestros hijos? Bueno, definitivamente si hablamos de fiebre, por ejemplo, no hay que tenerle miedo a la fiebre. La fiebre es más bien un mecanismo de defensa, es como se defiende nuestro organismo a ciertas agresiones o a ciertas infecciones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nuestro organismo se está adecuando a esto y también es bueno mencionar que la fiebre pues no va a subir indeterminadamente, ¿no? No es como muchos a veces pensamos, no, de repente va a llegar a 40, 41 la temperatura, no. La temperatura llega a determinado punto y ahí queda. Y no va a subir más. Doctor, ¿y los niños pueden convulsionar cuando tienen demasiado fiebre? Claro, eso es otro aspecto que hay que tener en cuenta porque el principal y mayor temor de los papás es que si tiene fiebre vaya a convulsionar, ¿no? Pero no siempre es así, porque para que un niño convulsione con la fiebre también es importante tomar en cuenta que hay antecedentes, ¿no? Generalmente los papás o de repente familiares han convulsionado con la fiebre, ¿no? Claro. Pero no todos los niños van a convulsionar. En algunos casos. Son pocos realmente los niños que convulsionan, ¿no? Pero generalmente cuando convulsionan no es cuando la temperatura está muy elevada, sino generalmente cuando un niño convulsiona entre 38 a 38.5 grados más o menos. Doctor, y cuando la fiebre va acompañado de los escalofríos, ¿eso es totalmente natural, normal? Sí, el escalofrío es parte de la fiebrecita, sí es parte de la fiebre, ¿no? Muchas veces el escalofrío se presenta antes de la fiebre, o sea, el escalofrío nos va a avisar de que el niño está haciendo fiebre, ¿no? Algunos papitos dicen, lo primero que tenemos que hacer es bajar la fiebre como sea. Este es bueno porque algunos tienen la idea que puede generar algún tipo de consecuencia a futuro en los niños. No, definitivamente no es así, ¿no? En esa parte también hay una serie de mitos, ¿no? Eso hay que romperlos. Claro, definitivamente, ¿no? Y eso tú también lo habrás escuchado, ¿no? Que cuando un bebé tiene fiebre muchas veces
los papitos le aplican alcohol, timolina, ¿no? O algunas otras sustancias, y eso tampoco es bueno. Más bien, algunas veces hasta puede ocasionar daño, porque hay que tener presente que el alcohol, la timolina, eso tiene, obviamente que tiene alcohol, y este alcohol se puede absorber a través de la piel. Y eso puede ocasionar daño en un bebé, ¿no? Doctor, y también he visto que algunos papás dicen, ¿sabes qué? Mi hijito tiene fiebre, hay que hacerlo sudar para que se vaya la infección. No. ¿Está bien, doctor? No, definitivamente. Es otro mito, ¿no? Claro, sí. Definitivamente lo que hay que hacer la recomendación, si es que un niño está haciendo fiebre, lo primero es que hay que desabrigarlo, ¿no? Y lo otro es que no hay que tenerle miedo a la fiebre, y la fiebre se debe bajar lentamente. También no es bueno bajarlo abrupta o súbitamente, ¿no? Sino lentamente, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, si uno quisiera bajar la fiebre, lo más recomendable es hacerlo con medios físicos, ¿no? ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, los pañitos de agüita tibia, ¿no? Bueno. O lo otro es bañarlo en una batea o en algo con agua tibia, ¿no? Por lo menos durante 5 a 10 minutos. Eso es lo que en cierta forma va a hacer que la temperatura descienda progresivamente. Es de repente lo más natural, lo más fisiológico, ¿no? Doctor. ¿También es bueno darles líquidos a los niños que están sufriendo? Claro, definitivamente. Si está con fiebre, la temperatura se va a elevar un poco, y obviamente que va a respirar un poquito más rápido, su corazoncito también va a latir un poco más rápido, va a perder más agua, más líquidos, y obviamente que tiene más riesgo de deshidratarse. Entonces, doctor, realmente toda la información que usted nos ha podido dar el día de hoy ha sido de mucha importancia. Estoy segurísimo que todos los papitos la van a tener en cuenta. Algunas últimas recomendaciones que no se nos puede escapar, por favor. Sí, como te decía, yo de repente, en primer lugar, no tenerle miedo a la fiebre. En segundo lugar, si tiene fiebre, hay que tratar de bajarlo con medios físicos. Y en tercer lugar, recién recurrir a los medicamentos, ¿no? Que tenemos una serie de medicamentos, claro, ahí para bajar la fiebre. Tenemos el paracetamol, tenemos al metamizol, ¿no? Y lo ideal sería que se baje la temperatura con medicamentos administrándoles por vía oral, porque la creencia también es que hay que administrarle por vía intramuscular para que baje más rápido la temperatura. Eso no es lo más adecuado, definitivamente. Mucho mejor es medios físicos, si hay que usar medicamentos vía oral, y ya como último, de repente, recurso a la vía intramuscular. Ok, doctor, muchas gracias. Realmente ha sido un gusto poder conversar con usted. Igual. Doctor, muchas gracias. Ya saben ustedes, hacer caso las recomendaciones de nuestro pediatra. Y ahora sí, vamos a dar pase a Sheila, que nos tiene preparado otra entrevista.